Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. Kaito le sonrió al detective a través de las cámaras de vigilancia. Le había conseguido clases de cocina con una mujer que decían ser la mejor, y ella solo tenía unos pocos alumnos. Era curioso lo fácil que fue ampliar su clase con un alumno más, sobre todo después de que él le dijera que era para un amigo, Kudou Shinichi, y que era un caso perdido. Intrigada por el reto y su evidente admiración por el detective, lo aceptó. El ladrón sonrió al recordar la expresión en el rostro del detective cuando leyó la nota que dejó con la nota del atraco y la invitación a sus clases. Había sido de lo más gratificante ver la sorpresa y la alegría, y después de eso, Kaito no podía dejar de suspirar al pensar en él. Había estado viendo las primeras lecciones del detective y Shinichi parecía observar a Nakano Rimiko como si investigara escenas del crimen, lo que a Kaito le pareció divertidísimo. Había decidido que era hora de tomar más medidas, y si no fuera por el hecho de que Nakamori había decidido comprar un bento, habría invitado al detective a un partido de fútbol esa noche. El ladrón suspiró. Intentar una relación seria con el detective lo ponía nervioso, a pesar de que no iba a invitarlo a salir en ese mismo atraco. No había serpiente ni organización que lo persiguiera, y Shinichi no parecía querer meterlo en la cárcel, aunque lo esposara en el último atraco al que había asistido y le leyera sus derechos, pero aún quedaba la posibilidad de que cambiara de opinión y lo persiguiera seriamente, lo cual era malo si hubiera revelado su identidad. Kaito fulminó con la mirada al británico, quien apareció y le susurró algo a Shinichi. En el momento en que el detective de cabello oscuro se iluminó y sonrió ampliamente con ojos brillantes, Kaito decidió que odiaba a Kuba, que lo despreciaba de hecho, y se vio obligado a reconocer que el detective podría estar enamorado de la rubia, dado que no había razón por la que Shinichi no pudiera mentir sobre a quién amaba o si se habían conocido, a una completa desconocida. A Kaito no le gustó la forma ansiosa en que Shinichi habló con Akuba y le tocó el brazo, y le pareció insoportable el hecho de que estuvieran demasiado lejos de la cámara para que él pudiera leer sus labios. Todo se volvía mucho más difícil si Shinichi estaba enamorado de Akuba y Kaito se frotaba las sienes con frustración. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría que un detective se enamorara de una ladrona? El mago apagó todas las luces del edificio con el ceño fruncido y, al mismo tiempo, pensó que debía averiguar quién había seducido a Meitante Isan y robarle el corazón al detective, aunque fuera a Cuba. Kaito era un ladrón, después de todo, y robar era su líder indiscutible. Nadie era tan bueno como Kaito Ukid. Cuando las luces parpadearon, todas las cámaras mostraron un edificio vacío a pesar del hecho de que el ladrón estaba parado encima de la vitrina rodeado por su equipo, sosteniendo burlonamente la esmeralda verde en su mano. Niño. Rugió Nakamori y lo señaló, y justo cuando el grupo operativo corría hacia él, el ladrón sonrió con malicia, lo que los hizo dudar un momento. Kaito agarró el ala del sombrero y tiró de él hacia abajo. El ala pareció agrandarse mientras devoraba a su dueño, hasta que solo el sombrero de tamaño normal quedó sobre el cristal, dejando a los oficiales boquiabiertos. Shinichi, quien se encontraba más lejos del objetivo, miró a Kuba y luego observó cómo un miembro del equipo recogía con cuidado el sombrero blanco como si fuera una bomba, revelando una paloma debajo. Debió de haber caído por él, murmuró el británico, y se dirigió a la vitrina mientras la paloma desaparecía en una nube de humo, pero luego se posó sobre la cabeza de Shinichi. Hola Kaoru-chan, ¿qué tal? Le murmuró el detective al pájaro mientras se tapaba el hocico y sentía cómo hacía nido en su pelo. Akuba presionó la mano sobre el cristal y el grueso plástico que Kid había colocado allí cedió. La rupia le mostró a la policía un agujero en la vitrina, que había sido tapado por espejos, pero cuando encontraron el agujero en el suelo, el ladrón ya había subido al gran techo en forma de cúpula y estaba colgado de él, mirándolos fijamente. El británico se apartó un paso del caso y Kaito pulsó un botón de su control remoto, lo que provocó que el detective quedara oculto entre el humo y luego se elevara en el aire junto al ladrón. Niño, murmuró un saludo y suspiró mientras el ladrón tarareaba. Mi querido Tantei-chan, sonrió Kaito y el detective lo miró con el ceño fruncido, necesitas ser castigado. Por no dejarte conocer a Kud, empezó a preguntar, pero el humo los cubrió y el detective emitió un chillido indecoroso al sentir ligeros toques y luego cayó al suelo. Saguru tragó saliva e hizo una mueca ante la sensación. Ya no tenía ropa propia, pues vestía una larga y brillante túnica blanca con adornos rojos y un collar azul tipo gargantilla, lleno de perlas.
El detective se quedó paralizado, extrañamente preguntándose si debía levantarse el vestido y echar un vistazo al diseño de los tacones altos, pero temía caerse si lo intentaba. Perturbado, se quedó paralizado y observó el caos que comenzó cuando el ladrón bombardeó al grupo de trabajo con colores. Echó un vistazo al detective del este y descubrió que parecía ignorarlo todo para hablar con una paloma, y cuando el último oficial cayó al suelo profundamente dormido, el ladrón se volvió hacia el detective. No es justo. Sin rehenes. Gritó Kaito, señalando a Kaoru, que estaba sentada en la mano del detective y disfrutaba de la atención mientras la acariciaba con cautela. No es una rehén, respondió Shinichi sonriendo mientras sacaba algo de su bolsillo y el mago silbó para llamar al ave, pero Kaoru solo rozó su cabeza contra la mano del detective y Kaito se quedó boquiabierto, sintiendo celos de su propia mascota. Traidora. Gritó a Kaoru y observó cómo Shinichi le daba de comer, mientras el ladrón reprimió el deseo de hacer pucheros y pisotear infantilmente. Era injusto que todos parecieran llevarse bien con Shinichi cuando Kaito más lo deseaba. A Saguru se le secó la boca mientras miraba con miedo al detective cuando creía entender lo que hacía. Hacerle creer aquí que era inofensivo y luego hacerse amigo de las palomas del ladrón podría hacer que traicionaran a su amo sin darse cuenta si alguna vez se encontraban en persona, lo que le permitiría saber exactamente quién era, o podría colocarle un transmisor a una y simplemente seguir a Kuroba a casa, a menos que éste tuviera razón y realmente no quisiera atraparlo. Saguru también tuvo que considerar que el detective había decidido escribir en la espalda de Kuroba en lugar de revelar su identidad. Bueno, quizás sea una rehén después de todo, sonrió Shinichi con sorna mientras sostenía la paloma en sus manos, y ya sabes cómo funcionan las situaciones con rehenes. Me das lo que quiero y libero a mi prisionera. Kaito sacó la esmeralda con un suspiro y se la lanzó al detective, quien la atrapó y la examinó con facilidad. Bien, dijo, y lanzó la paloma al aire mientras corría hacia la puerta. Kaito no pudo evitar sonreír mientras lo seguía rápidamente. Siempre que él y el detective estaban solos, Shinichi lo provocaba y usaba sus artilugios, lo que dificultaba aún más la victoria. Persiguió al adolescente por el pasillo y vio cómo movía ambos brazos por delante, ocultando que había presionado un pequeño cuadrado plateado y atrapado la pequeña pelota que salió de él. Justo antes de pasar un pilar redondeado, lanzó la pelota contra la pared y extendió el brazo, atrapando la columna de mármol y usando tanto su fuerza como su velocidad para girar alrededor de ella. Kaito se tensó cuando Shinichi pateó la pelota y luego la esquivó rodando hacia un lado, pero cuando se levantó, el detective ya había seguido corriendo. Al llegar a las escaleras, Shinichi tiró de la puerta y gruñó al ver que no se abría, así que sacó la ganzúa, pero justo cuando la cerradura hizo clic, se estrelló contra la puerta. Te pillé. Jadeó el ladrón mientras sujetaba los brazos de Shinichi a la espalda con cuerdas y recuperaba el aliento. Maldita sea, qué rápido eres, murmuró Kaito mientras el detective sonreía, disfrutando de la cercanía más de lo debido. O simplemente eres lento, comentó Shinichi, lanzando una sonrisa desafiante por encima del hombro y Kaito devolviéndosela por completo. ¿Por qué no querría perseguirte? Eres un placer contemplarlo, murmuró mientras presionaba deliberadamente su pecho contra la espalda de Shinichi y rozaba su muslo con la mano lo más provocativamente posible mientras buscaba la joya en su bolsillo derecho y observaba con regocijo cómo un poco de color subía a sus mejillas. ¿O no, perseguir detectives y manosearlos es tu pasatiempo? Preguntó el detective con suficiencia y Kaito sonrió. ¿Y si lo es? ¿Qué vas a hacer? Shinichi se sonrojó aún más al oír la voz del ladrón mientras le susurraba al oído y sintió un agradable escalofrío recorrerle la nuca cuando su cálido aliento le hizo cosquillas en el cuello y la concha de la oreja. Pero deberías saber que Tantei-san tiene novia y que no le interesan los chicos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Interesado en Akuba? ¿Estás loco? Shinichi miró por encima del hombro, atónito, y el ladrón ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos y tarareando. Confiesa. Sonrió Pandora para sus adentros. No te creerá. Pensará que le estás tomando el pelo. Di algo como: bueno, quizá me enamoré de un ladrón de blanco. O: bueno, quizá me enamoré de ti. Cállate, Pandora. No es parte del plan. Tu plan es una porquería. Tardará demasiado. Akuba no nos deja hablar con Kaito a solas. ¿Quién ideó el plan? Tú. Bueno, yo lo hice, y tú ayudaste. Pandora se sonrojó de vergüenza. Maldita sea. Soy una porquería. Y mi plan es una porquería porque sí. Me voy a callar ya.
No logro entender quién te hizo caer en sus redes, murmuró el ladrón mientras observaba el rostro enrojecido del detective. ¿De verdad no es Tantei-san ni Tantei-an? ¿Y quién es? Kaito metió la mano en el bolsillo izquierdo mientras hablaba y buscó la joya. Ignoró las esposas, el bolígrafo y la libreta, pero encontró un objeto esférico que le resultó extrañamente familiar, así que lo sacó. El ladrón parpadeó al ver el pequeño huevo beige con el mismo diseño que los suyos blancos. Dime una cosa, repitió Kaito. El detective tuvo tiempo de responder. Tienes citas con Tantei-san, pero lo envenenas en los atracos y me haces quedar como culpable. ¿Por qué? No estamos saliendo, murmuró Shinichi, haciendo una mueca al pensar en una relación con el detective rubio. Y en cuanto a que lo envenene, no tienes ninguna prueba que no pueda negar. Vamos, murmuró el ladrón, haciendo girar al detective, sujetándolo firmemente por los hombros. ¿Dónde está la esmeralda? Shinichi sonrió con sorna, pero no respondió, así que Kaito, más que dispuesto, empezó a buscarla. Primero buscando en los bolsillos ocultos de sus mangas y luego, lentamente, palpando su pecho. Kaito se concentró con fuerza, con cara de póker, al sentir el pecho del detective expandirse y contraerse al respirar, impidiéndole a Shinichi ver ninguna emoción e intentando contener el deseo de besar sus tentadores labios o mirar sus peligrosos ojos azules. Las manos del ladrón le llegaban por debajo de la cintura y Kaito quiso gemir de decepción al encontrar la joya en el borde de su camisa. Que me engañes, Tantei-san, no tiene sentido para mí, dijo, y tomó la esmeralda a toda prisa. Bueno, sonrió Shinichi con confianza, y la oscura insinuación en su voz hizo que Kaito cometiera el error de levantar la vista de la esmeralda, solo para encontrarse irremediablemente atrapado en la intensa mirada azul de su amada. Notó que el mundo entero parecía desvanecerse mientras lo único que podía ver eran los profundos ojos y la sonrisa de Shinichi mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, intentando disimuladamente ver si las pupilas del ladrón estaban dilatadas y seguía a medias el plan de Pandora, quizás porque te quiero toda para mí. Kaito sintió como su cara de póker estaba a punto de quebrarse, y en pánico supo que tenía que hacer algo rápido, de lo contrario se caería por completo, así que hizo lo primero que se le vino a la mente. Shinichi jadeó cuando la bomba que el ladrón había lanzado explotó y los cubrió a ambos de humo, pero antes de que tuviera tiempo de clasificar el humo como blanco o rosa, sintió como su cuerpo se movía sin hacer nada. El detective parpadeó al disiparse la niebla y se dio cuenta de que estaba sentado de rodillas en el suelo con cuerdas que lo sujetaban por completo mientras Kid le sonreía. Sé un buen chico, dijo el ladrón con voz de bebé, como si le hablara a un perro. Siéntate. Buen chico, ahora suplica. Shinichi sintió un tic en el ojo, molesto, al escuchar la voz en su cabeza, riendo como si no hubiera un mañana. Nos hizo sentar como un perro mendigo. Esta oportunidad es demasiado rara para dejarla pasar. Pandora rió y el detective se quedó inexpresivo, pues sabía perfectamente lo que pediría la gema. Ladra, Shinichi, ladra. Jamás. Pensó Shinichi y vio cómo el ladrón de repente sostenía algo que se parecía muchísimo a una golosina para perros. Jamás comeré eso si es lo que piensas. Shinichi miró con enojo la pequeña golosina marrón con forma de hueso, pero el ladrón solo sonrió divertido y se la puso en la cabeza. Quítate, sonrió Kaito mientras Shinichi negaba con la cabeza, intentando quitarse la golosina, pero sin éxito, ya que ahora estaba pegada a su pelo alborotado. Buen chico. ¿Quién está a favor de que Shinichi ladre? Gritó Pandora, levantando la mano al aire en su propio mundo. Yo. Yo no. Murmuró Shinichi mientras el ladrón se colocaba unas grandes orejas de pastor alemán sobre la cabeza, sin percatarse de que tenía grandes cantidades de pegamento. Eso significa que gano. 1 contra 1. ¿Cómo se gana? Primero. Mi idea es divertida. Segundo, sonrió Pandora. Yo también cuento el voto de Kid. Injusto. Y no lo haré. Gruñó el detective, fulminando con la mirada al ladrón. ¿Y si te lo ruego? Por favor. Hazlo por mí. Suspiró Shinichi mientras escuchaba a la gema suplicar de cualquier manera y rápidamente terminaba llenándolo de cumplidos. Bien. Gritó mentalmente, callando a Pandora, y al mismo tiempo jadeó cuando el ladrón le pegó algo a lo largo de la columna hasta la parte baja de la espalda, lo que supuso que era una cola. El ladrón sonrió al detective que lo miraba fijamente. Fue divertidísimo ver a Shinichi sufrir lo que parecía un torbellino interno mientras Kaito lo vestía lentamente de perro. ¿Quién es un buen chico?
Sí, sí lo eres, dijo Kaito con la misma voz, admirando su trabajo, aunque se dio cuenta de que Shinichi probablemente se vería mucho más sensual con un disfraz de gato, aunque su instinto protector y lealtad eran más parecidos a los de un perro, y qué mejor que un perro policía. Las reflexiones de Kaito se interrumpieron repentinamente al oír al detective tararear sombríamente, tan bajo como le permitían sus cuerdas vocales, y Kaito, confundido, se dio cuenta de que Shinichi en realidad le estaba gruñendo. Siguiendo la orden de Pandora, Shinichi ladró una vez, provocando que la gema aplaudiera de la risa, y Kaito perdió la cara por un segundo para mirar al detective en completo shock, pero luego se derrumbó por completo. A pesar de la humillación de ladrar, para Shinichi fue satisfactorio oír la risa estridente del ladrón mientras rodaba por el suelo con lágrimas en los ojos, sin saber si intentar alejarse a rastras o simplemente decir dónde estaba. ¡Ay! Eso es, rió entre dientes mientras se cubría las mejillas con las manos. Duele. Estúpido. Se dio la vuelta. Estúpido Meitantei. El ladrón logró arrastrarse unos centímetros antes de volver a rodar boca arriba, sujetándose el estómago y jadeando. Shinichi lo miró un poco preocupado. Casi parecía que se asfixiaba. Tú. Forzó la risa. No puedo creerlo. Tú, Kudou Shinichi, lagraste. Kid respiró hondo a toda prisa y siguió riendo mientras el grupo de trabajo salía corriendo por una puerta al otro extremo del pasillo, liderado por Nakamori. Kaito sacó su pistola de cartas y observó cómo los policías, de aspecto vistoso, vacilaban al apuntarles. Las cartas eran peligrosas y podían matar si les disparaban mal, y cuando reía, fingía no apuntar bien para que la policía supiera que era arriesgado acercarse. Aléjense. Rió el ladrón con ganas mientras hacía señas con la pistola, pero luego disparó a un cubo cerca de la escalera al final del pasillo, que había dejado antes. El cubo cayó y el líquido, que parecía agua, se derramó sobre el suelo de mármol. Chico. Baja el arma. No querrás hacerle daño a nadie. Exigió un Nakamori sonrosado, aunque lo decía como una pregunta, mientras Kaito se levantaba del suelo para apartar al detective de la puerta. Adiós, Keibu-chan. Kaito rió y desapareció por la escalera. A por él. Gritó el inspector y todos corrieron hacia Shinichi, pero al llegar al líquido, todos resbalaron y se deslizaron junto al detective hasta estrellarse contra la pared. La terquedad de Nakamori no le permitió descansar ni un segundo, así que apartó a sus hombres y corrió tras el ladrón. Oye, Hiro, le dijo Shinichi al oficial más cercano, que estaba ocupado intentando salir de debajo de la pila, ¿podrías desatarme? Kaito subió corriendo las escaleras, todavía riendo, y luego se detuvo para recuperar el aliento y les tendió una trampa a los oficiales y al inspector ruidoso. No entendía por qué se reía así por el ladrido inesperado. Ni siquiera tenía gracia. Aunque había disipado toda la tensión que sentía al instante, así que quizá tuviera algo que ver con el alivio. Bueno, quizá un poco gracioso, pensó el ladrón, cambiando de opinión, terminó la trampa y echó a correr de nuevo. Los camarógrafos, ubicados un par de pisos más arriba en la azotea de un edificio adyacente, enfocaron la escena cuando un ladrón vestido de blanco salió corriendo del tejado del edificio del atraco. Los reporteros inmediatamente comenzaron a narrar lo que sucedía mientras Kid examinaba la esmeralda hacia la luna. Al poco rato, la puerta se abrió de golpe y Shinichi, que había logrado evitar la trampa de pegamento, se quedó de pie en el tejado, entre la nieve. En una habitación de hotel de lujo en Estados Unidos, una mujer jadeó de alegría y juntó las manos mientras veía la escena del atraco transmitida en vivo con la esperanza de ver a su bebé. Yukiko se inclinó hacia adelante y observó cómo Sushin-chan, vestido con orejas y cola, esposaba al ladrón, pero lo perdió al evitar un cambio de color de pelo. Cuando Kaito Kid intentó huir, el detective lo agarró del brazo y lo jaló de vuelta al centro donde el baile comenzó de nuevo. La mujer ladeó la cabeza con el ceño fruncido y los labios fruncidos mientras daban vueltas el uno alrededor del otro y parecían hablar. Kid saltó hacia el detective que intentó evitarlo, pero su cabello se volvió rubio, mientras que el ladrón fue arrojado al techo cubierto de nieve con Shinichi encima. El detective lo esposó, pero de repente el ladrón desapareció en una explosión de purpurina y cintas. Shinichi se sentó en la nieve desnuda, ahora llevaba un collar de perro con correa, y rápidamente examinó sus alrededores y Yuki corrió, desconcertada y emocionada por su revelación cuando su hijo se levantó de rodillas y comenzó a buscar dónde se había ido Kaito Kid. El autor, que había estado sentado escribiendo su nuevo libro, oyó la risita, pero solo se dio cuenta de qué tipo era hasta un par de momentos después.
Yusaku levantó la vista de su portátil y miró a su esposa, oyendo la misma risita de nuevo, y entrecerró los ojos con sospecha. Esa risita significaba que ella sabía algo que él desconocía y probablemente no se lo diría. Yu-chan. Cantó alegremente mientras apagaba la tele y se inclinaba sobre el respaldo del sofá. Quiero nietos que malcríe. Yukiko hizo un puchero y su marido asintió sonriendo. Tendremos que esperar a que Shinichi vuelva a estar con Ran-san, le dijo el hombre con dulzura a su esposa, y ella soltó una risita. Ran-chan ya tiene novio. Exclamó Yukiko levantándose del sofá, y al acercarse a él, soltó la misma risita, diciéndole que aún sabía algo que él desconocía. Yu-chan sonrió seductoramente y se sentó en su regazo, cerrando el ordenador al mismo tiempo, y le rodeó el cuello con los brazos. Dame un bebé. Ja. Yusaku parpadeó e intentó asimilar lo que acababa de decir. Quiero tener tu bebé, explicó, y volvió a soltar la misma risita mientras apoyaba la frente contra la de él, pero él solo frunció el ceño. Pensé que odiabas sentirte gorda mientras estabas embarazada de Shinichi, dijo la mujer con cara seria ante su comentario y luego hizo un puchero. Pero yo quiero nietos. Yusaku no entendía en absoluto por qué su esposa había decidido de repente que su hijo no tendría hijos. Deberíamos pensarlo bien antes de adelantarnos, afirmó, y Yukiko suspiró mientras lo abrazaba con cariño, sabiendo que su hijo había perdido el interés por las mujeres y solo tenía la vista puesta en Kaitouki, y sabiendo que el ladrón estaba interesado en su bebé. Oh, sí. Ella, Kudou Yukiko, tenía un sexto sentido para esas cosas, y era especialmente fácil saberlo cuando, en sus ojos, tanto su hijo como el ladrón brillaban de amor el uno por el otro. Shinichi suspiró mientras se masajeaba la cabeza donde se había quedado atascada la golosina para perros. Se la había arrancado sin importarle si perdía pelo en el proceso. No tenía ni idea de cómo había desaparecido el ladrón en el tejado, pero hacía demasiado frío para quedarse allí mucho tiempo, así que bajó. De camino, ayudó a la mitad de los miembros del equipo a quitarse el pegamento y luego regresó a la sala del atraco, donde encontró a Kuba sentado en el suelo, intentando quitarse los tacones de los pies. Bonito vestido, me gustan los zapatos, te quedan perfectos, sonrió Shinichi con suficiencia y el británico lo fulminó con la mirada. Gracias, me gusta tu nuevo color de pelo, y la correa es un buen detalle, replicó. Gracias. Es nueva, de cuero. Pensé que debería probar un nuevo estilo. ¿Me queda bien? Akuba sonrió divertido mientras Shinichi tiraba un poco, como si se estuviera arreglando una corbata, y se guardaba el asa en el bolsillo. Sí, de verdad que me queda. Sonrió el rubio. ¿Puedes ayudarme? El idiota me pegó los zapatos y tienen un candado junto al tobillo. ¿Puedes abrirlo? ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre disfrazarte de Sherlock Holmes? Preguntó Shinichi mientras se arrodillaba y comenzaba a abrir la cerradura. Bueno, tú eres el Holmes moderno, y me gustaría comprarme un disfraz del Dr. Watson, así que si soy Watson esta vez, seré Holmes la próxima, ya que sé que eres capaz de razonar, le lanzó a Kuba una mirada fulminante y Shinichi lo entendió. Iban a disfrazarse de Sherlock cada vez que fueran a una convención. El adolescente moreno frunció el ceño al no poder abrir la cerradura. Takao me dijo que hiciste reír a Kid. ¿Qué le hiciste? Preguntó Saguru, y Shinichi suspiró al verse obligado a rendirse. Solo usé mi encanto infantil, el detective ladeó la cabeza y le lanzó a Kuba una de las miradas de Conan que decían soy un niño adorable, puedes contármelo todo, pero el detective solo frunció el ceño. Creo que eso fue de lo más espeluznante que te he visto hacer, dijo a Kuba mientras tomaba la herramienta e intentaba abrir el candado del collar de Shinichi, pero no pudo, así que murmuró una maldición y empezó a buscar otra forma de quitárselo, terminando tirando un poco de la correa solo para fastidiar al detective, normalmente de pelo oscuro. Kaito estaba acostado en la cama de su habitación, todavía vestido como Kaitouki, pero sin el sombrero, jadeando por la carrera y sintiendo su corazón latir con fuerza en su pecho. No podía sacar la imagen del detective de su cabeza y seguía repitiendo la frase mientras revivía el recuerdo en cada detalle, mientras que la esmeralda cayó descuidadamente al suelo justo debajo de la cama. Bueno, quizá porque te quiero solo para mí, murmuró Kaito en silencio, refrescándose las mejillas ardientes con las manos al ver esos ojos cautivadoramente hermosos y los rasgos deslumbrantes de su detective. ¿Acaso Shinichi era consciente de lo que le estaba haciendo? Kaito no podía decidirlo, pues era dolorosamente consciente de lo ingenuo que todos parecían creer que era el detective en cuanto a amor y romance. El ladrón clavó las uñas en la camisa azul y la apretó en su puño, sintiendo cómo la tela se tensaba alrededor de su torso.
Shinichi, susurró, percibiendo su propio deseo en su voz, y apretó los dientes. No podía soportarlo más. Las provocaciones del detective lo llevaron a un estado absurdamente descontrolado donde no podía hacer nada más que temblar de lujuria y hambre por el contacto de Shinichi. Ni siquiera podía entender quién había empezado el coqueteo desde el principio. ¿Él o el detective? Distraídamente, Kaito se puso las esposas en las muñecas y las levantó en el aire mientras las observaba, sintiendo el frío metal contra la piel. Shinichi, susurró el ladrón con calidez, dejando caer lentamente los brazos sobre el pecho, aún esposado y sintiendo cómo le ardía el cuerpo. Nunca había conocido a alguien como tú, y la sensación simplemente me invadió. No estaba preparado. Kaito hizo una pausa y negó con la cabeza, molesto. Encontré algo más preciado para mí que toda la belleza del mundo, y ahora he tomado una decisión. Se acabó, solo quería ser libre, pero ahora. Por favor, atrápame, eres todo lo que quiero. No puedo sobrevivir sin ti, la vida misma parece vaciarse ante la sola idea de no poder estar contigo. Kaito suspiró agitado y cerró los ojos, pensando que había hecho la confesión más floja de su vida. Va Kaito. Gritó una voz fuerte, y Kaito despertó al cerrarse de golpe la puerta principal, dándose cuenta de que aún llevaba puesto el uniforme. Presa del pánico, saltó de la cama y soltó una nube de humo justo cuando la puerta de su habitación se abría de una patada. Akuba y Aoko miraron a Kaito, acurrucado en el suelo con camisa azul, corbata roja y ropa interior, con la mirada confundida al ver sus muñecas esposadas. Akuba recorrió la habitación con la mirada, viendo de inmediato la esmeralda en el suelo, y luego volvió la mirada hacia el mago, que abrió las esposas con una sonrisa tímida. ¿Dormiste así?, preguntó mientras se acercaba a la cama del mago para ocultarle la joya a Aoko. Una segunda nube de humo apareció y Kaito se había puesto el uniforme escolar. Bueno, rió el ladrón y se sonrojó. Estuve en el atraco disfrazado de Kaitouki, haciendo trucos de magia para divertir a la gente antes de que empezara. No me sorprende en absoluto, pero me refería a las esposas, dijo Akuba, cogiendo la esmeralda y el monóculo, guardándose la joya en el bolsillo y entregándoselo al ladrón. Kaito intentó explicar lo de las esposas, pero se vio obligado a callarse al no encontrar nada creíble, ya que, obviamente, jamás fingiría que habían atrapado a Kaitouki. Yo, estaba cansado y aburrido, y me esposé solo para poder entrenar a quitármelas, pero debí de estar tan cansado que me quedé dormido con ellas, murmuró Kaito y suspiró mientras recogía su mochila. No entiendo qué le ves a ese ladrón. Gruñó Aoko y miró con enojo el sombrero que había recogido del suelo. Es un buen mago, eso es todo, respondió, y metió la mano en el bolsillo para sujetar las esposas. Había conseguido otra pieza para su colección de Shinichi, pero sabía que tenía que devolverlas. La corbata de Shinichi distraía mucho, pero no podía jugar con ella como con las esposas. No podía cerrarla, abrirla ni escapar de ella. Lo único que podía hacer con una corbata era tocarla y ponérsela, y eso nunca podría ser tan distraído como unas esposas. Eso es todo. Le pegó a Saguru un vestido. No ha tenido tiempo de dormir nada. Voy a atrapar a ese ladrón. Aunque tenga que dejarlo inconsciente a golpes con un trapeador. Descuidado, le susurró Akuba molesto al oído mientras se marchaban, y Kaito le frunció el ceño. Si el británico no hubiera dejado de perseguirlo, no se habría descuidado tanto, pero durante todo el día solo pudo jugar con las esposas. No le gastó bromas a nadie, ni miró el vestuario de chicas, ni siquiera las bragas de nadie. Ni siquiera notó que Akuba lo observaba con recelo y observó cómo acariciaba suavemente las esposas, solo para limpiarse las huellas dactilares y repetir el procedimiento. El detective británico sintió una creciente preocupación al no recordar que el ladrón hubiera dicho jamás que estaba enamorado de una mujer, y tenía memoria idética. Sumó todas las cosas que le había visto hacerle a Kudou, todas las cosas que descartó por la personalidad de Kuroba, y al final solo pudo llegar a una conclusión tras ver al ladrón sonreírle a las esposas. Kuroba estaba enamorado de Kudou, por eso quería conocerlo, hablar y hacerse amigo del detective. Por eso no había hecho ningún truco delante del otro ni se había jactado de ser Kaitouki. Por eso dejó que Kudou se acercara, no porque fuera bueno, sino porque el ladrón lo quería allí. Saguru suspiró y se dio cuenta de que Kuroba se metería en líos con el detective y que su juicio sobre el estado de peligro de Kudou estaba sesgado por lo que él quería que fuera. Eso también significaba que Aoko tenía razón. Kid era gay y estaba enamorado del gran detective del este, y por eso quería oírlo tocar. Era ridículo pensar que el Lupin moderno se hubiera enamorado del Holmes moderno.
Saguru suspiró mientras miraba fijamente al mago, quien, se dio cuenta, incluso había besado al detective. Apuesto a que Sir Arthur Conan Doyle y Maurice Leblanc nunca lo vieron venir. Lo siento, Maurice, pero Holmes se ganó el corazón de Lupin y pronto podría llevárselo encadenado. ¿Pero en qué me convierte eso? ¿En el ayudante de Lupin? En el que intentó protegerlo de Holmes. Maldito seas, ladrón de mente. Me hiciste tu cómplice y yo te seguí voluntariamente. Menudo desastre. Kaito no podía dormir. Lo único que hacía era darse la vuelta y mirar fijamente las esposas en su mesita de noche. Las recogió y las sostuvo, pero se dio cuenta de que no podría dormir con ellas allí, así que suspiró y se levantó. Shinichi se quedó de pie junto a una estantería, mirando el texto rojo, suspirando y preguntándose qué decía. Pero no había podido descifrarlo, y obviamente no era la historia real, ni japonés ni inglés ni ningún otro idioma que hubiera consultado en la biblioteca. No me puedo concentrar. Se quejó cerrando el libro de golpe, lo que hizo que Pandora, tumbada en el sofá con los brazos tras la cabeza, abriera los ojos y lo observara. Shinichi se pasó una mano por el pelo y volvió a colocar el libro en su sitio. Entonces duerme más profundamente e ignora los libros, comentó la gema con una sonrisa, y Shinichi lo fulminó con la mirada. No tengo ni idea de qué me vas a hacer si duermo más profundamente, murmuró el detective, y Pandora le sacó la lengua ante la broma de su anfitrión. Sabes que no haré nada. Da igual si estamos excitados o no. Sí, lo sé. Es que, estoy frustrado por no haberle visto bien aquí da los ojos, suspiró Shinichi mientras se sentaba en el borde del sofá y Pandora puso los ojos en blanco. ¿En serio? No tenía ni idea. No es que estuviera ahí de verdad, Pandora le sonrió con sorna y Shinichi lo miró pensativo. ¿Pandora? ¿Sí? Es un nombre de mujer, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué bajo? ¿Qué, Pan-chan? ¿Quieres una falda nueva? ¿Te das cuenta de que puedo controlar tus sueños? ¿O no? ¿Qué vas a hacer, Pan-chan? Shinichi sonrió con suficiencia y se inclinó más cerca, sabiendo que cualquier cosa que la gema hiciera lo golpearía. Pesadillas. Pero eso también te castigará, puedo soportar el dolor de ver morir a Kaito de cualquier forma imaginable, ya que sé que es un sueño, mientras que tú crees que es la realidad, mentiras. Shinichi sonrió, sientes lo que yo siento, así que estarás igual de disgustada por los sueños. Pandora hizo un puchero y suspiró mientras ambos se miraban fijamente un rato, hasta que la gema le dedicó una sonrisa pervertida. ¿Sabes que podríamos? Empezó lentamente, pero Shinichi lo interrumpió de inmediato. Si dices algo pervertido, te golpearé. Pandora puso los ojos en blanco, sabiendo que no eran más que amenazas vacías. Violencia doméstica. Te arrestaré. Violencia doméstica, ¿existe alguna palabra para cuando dos personalidades dentro de un esquizofrénico se golpean? No somos esquizofrénicos, pero me pregunto si existe alguna palabra para cuando se acuestan, sonrió Pandora y Shinichi lo fulminó con la mirada un rato, hasta que sonrió con sorna, lo que hizo que la gema parpadeara confundida antes de que el detective lo atacara. No. Tortura. Pandora rió mientras Shinichi le hacía cosquillas y la gema luchaba contra su anfitrión. Que alguien me salve. Kaito se sonrojó al observar al detective dormido, observando cómo la luz de la luna brillaba en su cabello, ahora oscuro, y cómo su pecho subía y bajaba a un ritmo lento y uniforme. Le había llevado al menos media hora entrar, ya que la cantidad de paparazzis había aumentado desde que se vendió la foto suya huyendo de la mansión. El ladrón tragó saliva y sacó las esposas de su bolsillo. No tenía motivos para dejarlas en la habitación de Shinichi. De hecho, se suponía que debía dejarlas en la cocina con una nota que decía gracias por el préstamo, pero ahora estaba de pie en el dormitorio, viéndolo dormir, y sintiéndose como un completo pervertido por haberlo hecho. El detective suspiró mientras se llevaba la mano al pecho y Kaito se sobresaltó tanto que casi se esconde debajo de la cama. Con cautela, se acercó al adolescente dormido y colocó las esposas en la mesita de noche. Observó cómo la comisura de la boca del detective se curvaba en una leve sonrisa y cómo colocaba el otro brazo sobre la almohada. Vamos. Pensó Kaito con fastidio, mirando de las esposas a la muñeca de Shinichi y luego al cabecero de la cama. Lo haces a propósito, ¿verdad? El ladrón lo miró fijamente mientras mordía la lengua e hizo el movimiento que sabía que estaba mal. Aunque Pandora reía, oyó el ruido de las esposas al cerrarse. Ese ruido no pertenecía a la casa vacía y abrió los ojos de par en par. Shinichi. Despierta. Intruso. Intruso. Gritó la gema, y el detective lo miró fijamente. ¿Qué? Hubo un ruido. Despierta ya.
Gritó Pandora aterrorizada, temiendo que fuera la criatura de la visión, pero sabiendo lógicamente que no. La gema clavó 2 dedos en el pecho de Shinichi, quien recibió una especie de descarga eléctrica. Abrió los ojos y se encontró con Kaito Uki, sentado encima de él. Oh, era él, murmuró Pandora con un suspiro, y Shinichi se encogió, pero se dio cuenta de que estaba esposado al cabecero. Perdón por haberme asustado. ¿Soy solo yo? ¿Te alegras de verme? Sonrió el ladrón y Shinichi se quedó paralizado al darse cuenta de que estaba más excitado de lo que creía. Quítate. Gritó Shinichi, ruborizándose como un tomate, y el ladrón se acostó a su lado antes de que terminara la frase. Confiesa y dile que te excitó, o que tuviste un sueño. ¿Por qué me sigues diciendo qué hacer? Pensó Shinichi mientras le daba la espalda. Solo intento ayudar. Como cualquiera, tengo sueños, así que te agradecería que no me saltaras encima en plena noche, murmuró Shinichi con las mejillas encendidas y un silencioso gracias a Pandora, sabiendo que no habría podido encontrar una explicación. Lo siento, sonrió Kaito mientras miraba de espaldas al detective. Él también tenía sueños, pero involucraban a un Shinichi muy pervertido, a veces como un Uke adorable e inocente, mientras que otras veces era un Seme devastador, y eso era algo que no iba a confesarle al detective. ¿Qué haces aquí? Preguntó Shinichi, observando al ladrón por encima del hombro, excepto por el evidente acoso sexual. Lo siento, sonrió Kid tímidamente y se rascó la mejilla. No pude dormir, así que pensé en devolverte las esposas, pero creo que me pasé un poco. ¿Un poco? Shinichi preguntó enojado, pero suspiró al recordar el alivio que sintió cuando se trataba de Kid y no de un monstruo devorador de hombres. Pero me alegro de que fueras tú y no un asesino. Sácame de las esposas. El ladrón tarareó y liberó a su víctima, dándose cuenta de que no tenía motivos para quedarse, pero no tenía ganas de irse, así que simplemente se quedó allí, sonriéndole al detective, quien lo miró fijamente, pero no le pidió que se fuera. ¿Había algo más? Preguntó Shinichi, inseguro, ignorando un par de consejos audaces de su voz interior, y Kid ladeó la cabeza. ¿Qué sabes de Pandora? Sabes que no hablaré de eso, no hablo de dónde está, pero quiero saber qué sabes tú. Sé más que nadie, afirmó Shinichi con seguridad, sin saber que había alguien que sabía más. ¿Sobre su capacidad para otorgar la inmortalidad? Preguntó Kid, y Shinichi asintió. Y para revivir a los muertos, murmuró, mirando al techo, por eso nadie puede saber dónde está. ¿Cuánta gente no mataría, irónicamente, por eso? Por eso hay que destruirla, afirmó el ladrón con firmeza, pero Shinichi no respondió, pues sintió la pena de la gema ante sus palabras. Niño, miró al adolescente vestido de blanco, Pandora está viva y tiene personalidad. Tiene sentimientos y esperanzas. Sueños y miedos. Y Pandora no quiere morir. El ladrón guardó silencio un rato, observando al detective y reflexionando sobre lo que había dicho. No sabía eso, confesó con seriedad. Solo pensé que era mágico y que otorgaba la inmortalidad cuando pasó el cometa. Hubo un silencio un rato, ambos mirándose fijamente, sin querer separarse de su amada, hasta que Shinichi frunció el ceño y le dio un codazo al ladrón, lo que le hizo levantar una ceja. ¿Qué? Nada, murmuró el detective, solo me aseguro de que no seas una alucinación. Oh no, canturreó Kid alegremente, ¿alucinas mucho sobre mí? Nunca, pero solo quería asegurarme. Entonces, ¿solo viniste aquí a hablar de Pandora y a entregarme las esposas? Sí, tarareó el ladrón, supongo, felicidades, misión cumplida. ¿Y ahora qué? ¿Vas a dormir aquí? No, pero estaba pensando en un buen rollo seguido de acción salvaje. ¿Es nuestro? ¿Podemos quedárnoslo? ¿Encadenarlo a la cama? ¿En serio? No, claro que no. Kid sonrió y Shinichi le dio la espalda, cabreado por haberse hecho ilusiones. ¡Qué decepción!, murmuró Shinichi, y el ladrón se sonrojó al observar la espalda del detective. Cuando te vayas, baja al sótano y usa el pasadizo secreto entre mi casa y la de Agasa Akase. Es una taquilla al fondo de la casa, cerca de la de Akase. Simplemente arráncala de la pared. No puedo permitir que te vean escabullirte de mi casa sin entregar una joya o una nota de robo. Plantea demasiadas preguntas sobre por qué estabas aquí, y si no puedo darles una respuesta satisfactoria, confirmaré que somos pareja. ¿Tienes un pasadizo secreto? Sí, tarareó el ladrón, y Shinichi sintió cómo la cama se movía al levantarse el otro ocupante. Unos pasos silenciosos desaparecieron por el pasillo y Shinichi suspiró mientras se relajaba, sintiendo cómo el dolor y la soledad autoinducidos le oprimían el corazón.
Kaito se apoyó en la pared y se sonrojó de vergüenza mientras se escondía en el pasillo. Se había comportado como un completo pervertido y, sin embargo, el detective no se había enfadado tanto con él, pero quizá solo fuera porque creía que era un asesino y se sentía aliviado de no morir esa noche. El ladrón suspiró mientras se dirigía al vecino y empujaba la pared. Se frotó la cara, cansado y sumido en sus pensamientos, y no se fijó en la niña con una revista junto a la lámpara, que lo miraba con una ceja enarcada por encima de su taza de té mientras caminaba por la planta principal hacia la ventana. Kudou y Kit, sentados en un árbol besándose, dijo con una leve sonrisa, y el ladrón se giró, mirándola con sorpresa. No puedo creer que haya conseguido que te enamores perdidamente de él. No estoy enamorada de él, siseó Kid en voz baja para no despertar al profesor. ¿Y no deberías estar en la cama? No tienes clase mañana. Aibara miró su reloj. Solo son las 2:30, y no, mañana no tengo clase. Vamos de campamento con la clase y vamos a viajar en autobús todo el día, así que pienso dormir, sonrió la chica con complicidad. ¿Cuánto lo deseas? No estoy enamorada de él. Y me da igual si tienes 7, 8 o 19 años. Vete a la cama. Ordenó el ladrón en voz baja, abriendo la ventana para escapar del espeluznante no niño. Te quiere, murmuró Aibara y bebió un sorbo de té mientras el ladrón se ponía tenso, apenas sin haberla oído. ¿Qué? Preguntó al darse la vuelta, pero la chica lo ignoró mientras leía un artículo y bebía su té. Te quiere, repitió la chica un poco más alto y cambió de página en la revista de moda. ¿Por qué me dices esto? Frunció el ceño y ella volvió a fijarse en él. Estoy harta de verlos bailar juntos. No eres tan tonta como él en cuanto a sentimientos, pero tienes mucho más que perder. Por eso tienes tanto cuidado. Tiene miedo de que no estés interesada en él y de que esté malinterpretando tu lenguaje corporal y provocando a su antojo. Por eso no se atreve a hacer nada. Haz lo tuyo, Kid-san, porque estoy harta de ver este tipo de baile. Ya me aprendí los pasos y ahora es hora de una nueva coreografía. ¿Cómo sabes lo que siente? ¿Con quién crees que se queja cada vez que haces algo? ¿Con Ran? ¿Quién lo perdonó hace poco? ¿Quién ayuda a Suzuki a conseguirle citas? ¿Y quién ni siquiera sabe que está enamorado de un chico? Aibara sonrió con sorna mientras dejaba la taza sobre la mesa y miraba fijamente al ladrón junto a la ventana. Y me parecen muy graciosos sus dos caras. Quedamos pronto para que pueda bromear con Kudou-kun. ¿Cómo sabes qué aspecto tengo? ¿Recuerdas cuando eras una Kaitou Box? Te miré a la cara justo antes de encerrarte. ¿Es que no tienes honor? ¿Quitarle el disfraz a alguien cuando es tan vulnerable? Gané, sin miramientos, y a quién le importa, no es que vaya a revelar quién eres. Ah, ¿y no deberías estar en la cama? También tienes clases, ¿verdad? Ja, estaré bien, sonrió el ladrón y saltó a la ventana. El príncipe quiere un caballero blanco, sonrió la chica con sorna y volvió a la revista mientras el ladrón cerraba la ventana y desaparecía en la noche. Kaito no durmió nada esa noche. Solo podía pensar en lo que Saiyan-san le había dicho, y esperaba que fuera cierto, pero a pesar del hecho de que ella tenía un historial de ser una mentirosa realmente terrible solo para meterse con la gente, su corazón todavía se agitaba cuando pensaba en sus palabras, y no ayudó que el detective lograra atraparlo en el siguiente atraco. Kaito corrió por el edificio con Shinichi pisándole los talones. Esquivó por poco una trampa del detective y sonrió al comprender por qué no había podido encontrarlo antes del atraco como su verdadera identidad. Shinichi había estado por todo el edificio poniendo trampas, probablemente como venganza por las orejas y la cola. El ladrón giró a la izquierda y se detuvo al ver que se había topado con un callejón sin salida, lo cual era imposible. Kaito conocía la distribución del edificio, y debería haber un camino directo hacia adelante, así que corrió hacia la pared y la empujó. No se movió en absoluto. Una risa a sus espaldas lo hizo girarse y encarar al detective de pelo azabache. Buenas ilusiones para un detective, ¿verdad? Preguntó, y Kaito tarareó mientras caminaba hacia el detective, preparado para cualquier cosa. Bastante bien, asintió el ladrón, sonriendo al darse cuenta de que el detective debía de haber escondido un pasillo. El pasillo que él intentaba tomar. Kaito sintió la tensión mientras mantenía la mirada fija en la penetrante mirada de su detective y estaba a punto de pasar. Shinichi hizo un movimiento, tal como Kaito había supuesto, pero no fue el movimiento que esperaba. El detective no se abalanzó sobre sus muñecas o manos. Se aferró a su corbata, y Kaito tuvo que morderse la lengua para mantenerse concentrado mientras la corbata se le apretaba alrededor del cuello, y lo disfrutó inquietantemente, sintiendo cómo el calor le recorría el cuerpo.
La corbata lo atrapó en Shinichi en lo que solo podría describirse como una danza donde giraron uno alrededor del otro. Shinichi atrajo al ladrón hacia sí y rechazó las manos del mago que intentaban liberarlo. Kaito se giró, dándole la espalda al detective, pero al soltarse la corbata, vio cómo este metía la mano en su bolsillo interior intentando robarle. El ladrón sonrió al sacarla y entrelazó los dedos de ambos, sacando al mismo tiempo una pequeña bomba con la otra. Se giró, sujetando con fuerza la mano del detective y extendió la mano libre para cambiar de color de pelo. Sin embargo, Shinichi ya lo había previsto y detuvo su ataque de inmediato entrelazando los dedos de ambos con sus manos libres, detonando la bomba en su puño y tiñendo ambas manos de rosa. Por un momento, el baile continuó mientras Kaito intentaba zafarse, pero Shinichi lo sujetó con las manos, así que al final se quedaron mirándose. Así que de verdad necesitas tus manos para escapar sin hacerme daño, sonrió Shinichi con suficiencia, y Kaito, de repente, supo qué hacer y se dejó llevar por su espontaneidad. El ladrón los giró y Shinichi sintió que su espalda chocaba contra la pared. Kaito sonrió mientras atrapaba al otro con su cuerpo y lo inmovilizaba. Quizás no quiero escapar, murmuró, apretando los labios del detective con los suyos. Los ojos de Shinichi se abrieron de par en par al sentir el hormigueo de los labios de Kaito, asaltando sus sentidos. Apretó con más fuerza las manos del ladrón, ansiando más de él, y se abalanzó hacia él, sintiendo cómo sus labios, hambrientos, se movían sobre los suyos. Sus ojos índigo lo miraban fijamente, entrecerrados y con las pupilas dilatadas, irradiando dicha. Shinichi relajó su agarre, solo para que el ladrón se lo arrebatara mientras huía. Saguru se había despertado del gas somnífero y miró su reloj mientras se dirigía a la sala de vigilancia. Había estado dormido durante 3 minutos, 15 segundos y 54 milisegundos, y eso fue suficiente para que A. Kuroba escapara, B. Kuroba se metiera en problemas con Kudou, o C. Kudou atrapara a Kuroba por ser un idiota enamorado. ¿Dónde está Kid? Gritó al entrar y encontró a 4 miembros del equipo pegados a una pantalla. Kudou-san lo acorraló y están peleando, respondió un miembro llamado Yasuo. Oh, espera. Lo atraparon. El rubio se acercó de inmediato a la cámara y observó lo que parecía ser un último intento de escape cuando el ladrón azotó al detective contra la pared. Saguru se quedó sin aliento al confirmar su teoría cuando el ladrón vestido de blanco abusó de Kudou, y todos los miembros del equipo se quedaron boquiabiertos. 5 segundos y 2 milisegundos, pensó mientras el ladrón rompía el beso para escapar, mientras el detective se tapaba la boca con las manos y se desplomaba en el suelo. Saguru salió corriendo de la sala de vigilancia y se dirigió hacia su amigo, sabiendo que el ladrón estaba a salvo y preguntándose si el detective estaría bien. Kudou. Gritó al llegar al otro, pero no recibió respuesta. Se agachó frente a él y movió una mano frente a su mirada vacía. Oye. Kudou. Saguru juntó las manos y el detective parpadeó, pero luego le prestó atención. ¿Estás bien? Bien, murmuró Shinichi, sonrojándose al recordar los recuerdos. Aún podía sentir los labios del ladrón rozándose con los suyos. Kaito se sonrojó mientras corría por el edificio. Lo había logrado. Había besado a su detective sin disfrazarse, y estaba bastante seguro de que Shinichi le había devuelto el beso, pero sus recuerdos eran tan borrosos que no estaba seguro. Sonrió frente a una cámara al dar una vuelta, pero se detuvo en seco, aterrorizado por las consecuencias. No había desactivado las cámaras esta vez, así que todo lo que había hecho quedaría grabado, y si esas cintas salían a la luz, Shinichi se ahogaría en el frenesí mediático y podría no regresar, estuviera enamorado o no. Kaito se dio la vuelta y echó a correr, pasando junto a Kuba, que hablaba en voz baja, y luego llegó a la sala de vigilancia. Cerró la puerta de golpe y se inclinó hacia ella, viendo a 4 miembros del equipo operativo mirándolo con asombro. Sé que todos vieron eso, dijo en voz baja con una sonrisa burlona, y dejemos algo claro. Eso. Nunca. Pasó. Sus ojos brillaron peligrosamente mientras continuaba. Entreguen las cintas, todas las cintas, y no hablen de esto. Porque si descubro que sí, Kaito les dedicó una sonrisa depredadora, digamos que estoy dispuesto a modificar un poco mis reglas. Los miembros del equipo palidecieron ante la declaración y rápidamente comenzaron a retirar los discos. Todos saben que entro en este tipo de edificios solo por diversión. Imaginen lo que podría hacerle a una sola persona si le prestara toda mi atención. Cuentas bancarias vacías. Trabajo despedido. Muebles desaparecidos. Auto robado. Casa vendida. Su identidad, borrada.
Kaito los fulminó con la mirada mientras mentía mientras Yasuo les entregaba la pila de CD y él los tomaba. Entonces, ¿qué vieron a través de las cámaras? ¿Estás besando a Kud?, interrumpió Keiichi con un cogazo en el estómago. No. Vimos. Nada. Kohaku, quien le había dado un cogazo a Keiichi, lo fulminó con la mirada, y el hombre se dio cuenta de su error. Así es, repitió, no vimos nada. Bien, arrulló Kaito amenazante, ¿y qué dirá el informe que le vas a dejar a Nakamori Keibu? Que las cámaras no funcionaban, dijo Masaaki y el ladrón sonrió. Bien. Voy a revisar esos informes más tarde, y si encuentro un solo error, o no, esperemos que no haya errores. Ahora, corran y conspiren juntos. Kaito presionó el pomo de la puerta y soltó una bomba de humo. Los miembros del equipo de trabajo se quedaron mirando la puerta que no habían visto ni oído abrirse ni cerrarse, y tragaron saliva con miedo. Acabo de darme cuenta de lo peligroso que podría ser Kaito Ukid si quisiera, murmuró Yasuo con expresión de miedo. Tengo una niña pequeña y si causó ese tipo de problemas, todos hicieron una mueca ante la declaración de Keiichi, ya que todos tenían hijos, mientras que la esposa de Masaaki estaba embarazada. Digamos que las cámaras no funcionaban, murmuró Kohaku, y los demás le dieron la razón. Kaito se paró junto a la puerta de la azotea, abrió el teléfono y marcó un número. Oye, Akuba, dijo cuando el detective contestó, pero el teléfono se quedó en silencio y solo pudo oír el ruido de fondo. Necesito saber si eres tú. Soy yo, murmuró el rubio, ¿qué quieres? Kaito se aclaró la garganta y se mordió el labio. Bueno, dile a Shinichi que Kid se llevó las cintas y que amenazó a los miembros del equipo dentro de la sala de vigilancia para que mintieran, ¿eh? ¿Podrías mentir en tu informe? ¿Decir que solo lo encontraste así? ¿Para quién? Para Shinichi. No me importa si me da un revuelo mediático por eso, pero él sí. No tiene una identidad secreta. Tú eres Robin para mí, Batman. Cállate. No lo soy. Para nada. Kaito pudo oír al británico suspirar. Bien. El teléfono hizo clic cuando Akuba colgó y Kaito suspiró aliviado antes de salir a la azotea. Shinichi miró fijamente al detective rubio, sentado en el suelo frente a él. Kid se llevó todas las cintas de seguridad y, al parecer, amenazó a todos los que vieron el beso para que lo mantuvieran en secreto y así salvarte de los medios, incluso de mí. Voy a mentir en mi informe y nadie tiene por qué saber lo que pasó, suspiró Akuba y observó al detective ruborizado, todavía con las manos sobre la boca y mirándolo con la mirada perdida, sin decirle una palabra más. ¿Te rompió? Ya estoy en casa. Gritó Kaito cerrando la puerta de golpe. Kaito. Estoy en la cocina. Puedo recalentarte la comida si quieres. Respondió Chikage, y Kaito se sentó junto a la mesa antes de que ella se diera cuenta de que había entrado en la cocina. Me encantaría comer. Me muero de hambre. Sonrió, y ella sonrió ante su energía inagotable. ¿Te divertiste esta noche? Preguntó mientras recalentaba la comida. Sí, muy divertido. Declaró Kaito, sonrojándose al recordar el beso. Esta vez no iba disfrazado y Shinichi no estaba borracho. Cuanto más obvia podía ser una confesión sin arrodillarse y decir, cásate conmigo. Kaito, ¿pasa algo? Preguntó Chikage preocupada al ver a su hijo inquieto en su asiento, mirando fijamente su comida un rato sin probarla. Mamá, se interrumpió Kaito, decidido a contarle a su madre lo que sentía, estoy enamorado. Genial. Rió ella, aparentemente sin percibir la seriedad en el humor de su hijo, y luego volvió la mirada expectante hacia el joven mago. ¿Cómo se llama? Él, su nombre, murmuró Kaito y se sonrojó, esperando que su madre no se enfadara con él, pero Chikage solo parpadeó y se sonrojó antes de sonreír con suficiencia. Ay, Kai-chan, te enamoraste de un chico. ¿Es guapo? Chilló, pero luego frunció el ceño. Por favor, dime que no es esa rubia con la que Aoko está saliendo. ¿Akuba? ¿Qué? Claro que no. Kaito tartamudeó y la miró fijamente, aliviado de que no estuviera enfadada. Es, Kudou Shinichi, el otro detective. Sintió pánico al ver cómo la sonrisa de su madre se desvanecía y daba paso a una expresión seria al pensarlo. Kaito sabía que Shinichi había estado en su casa y que, de alguna manera, había asustado a su madre sin hacer nada. Kai-chan, empezó ella, y él empezó a sudar por la gravedad de su voz, Kudou Shinichi, hay algo que debes saber que To-chan me contó sobre él. Kaito parpadeó confundido y asintió para que continuara, aún desconcertado. Algo que su padre le había contado a su madre hacía mucho tiempo sobre Shinichi. Verás,
Kai-chan, éramos amigos de los Kudou, hasta que una noche, después de un atraco, tu padre apareció en casa, cubierto de sangre, negándose a decir lo sucedido hasta que se confirmara. Corrió a la habitación secreta y cogió algo antes de salir de nuevo, sin cambiarse de ropa. Más tarde, al regresar, sonreía y me dijo que no me preocupara, pero que para mantener a Shinichi a salvo, sin que nos atacaran, no podríamos volver a ver a los Kudou. Te pusiste muy triste cuando te dijimos que no podías ver a tu amigo y que eras demasiado pequeño para recordarlo, pero creo que cuando Shinichi vino a contarme el asesinato de Tochan, me reconoció. Dijo que me recordaba de algún sitio. Chikage suspiró y Kaito parpadeó. ¿Podría ser Pandora de la que hablaba papá? ¿Sabes de quién era la sangre? Preguntó Kaito, y luego frunció el ceño al recordar a un detective ebrio levantándose la camisa para mostrar la cicatriz de una herida de bala que recibió de pequeño y protegió a Kaito Kid. Su mente se vio repentinamente asaltada por recuerdos que incluían al detective y a Pandora. Pandora tenía un guardián. Si lo mataban, Pandora sería destruida. Shinichi se colocó el cañón del arma sobre el corazón y dijo: hasta que no estés dispuesto a matarme, no estarás preparado para destruir a Pandora. Kaito pensó que prefería morir antes que revelar la ubicación de la joya. Pandora podía otorgar la inmortalidad, pero también revivir a los muertos. Eso era algo que un detective lógico y amante de la ciencia jamás diría sin pruebas. A Shinichi le habían disparado y su padre estaba cubierto de sangre. Shinichi había muerto y había revivido gracias a Pandora. Pandora se mueve, pero no siempre. Shinichi se mueve y puede quedarse quieto. La tristeza en los ojos del detective cuando Kaito dijo que Pandora debía ser destruida, y el dolor en su voz cuando le dijo que Pandora tenía sentimientos. Protege a Shinichi de alguien que podría atacarlo. ¿Por Pandora? Ojos rojos brillantes en el laberinto, mientras corría sin linterna. No había sido un reflejo. Eran los ojos de Shinichi. Shinichi era Pandora. Kaito. Kaito. Chikage sacudió a su hijo, que miraba fijamente al frente con expresión perturbada. Mamá. Deja de sacudirme. Gritó Kaito, mirándola con furia. Ahora lo sé y papá protegía a Shinichi de la organización, pero la organización ya no está. Ya no está en peligro. Se removió nervioso, sin ganas de contarle lo que creía que había sucedido. ¿Aún desapruebas mis sentimientos por él? No te desapruebo, eres mi pequeño Kai-chan. Sonrió alegremente. Pero si te hace daño, conocerá la ira de un ladrón fantasma. Su madre rió levemente y Kaito sintió un tic en el ojo. Nunca había enfadado de verdad a su madre, ya que siempre estaba preocupada por él, y ni siquiera podía imaginar qué haría si se enfadaba de verdad. Lo besé, confesó Kaito, y creo que él me devolvió el beso, pero no estoy seguro, y luego todo quedó grabado y tuve que amenazar a un par de miembros de mi equipo para conseguirlas, las cintas. Puedo ver si me devolvió el beso. Gracias por la comida, mamá. Estaba deliciosa, como siempre. La abrazó rápidamente y desapareció escaleras arriba, en dirección a su habitación. Kaito colocó un disco tras otro en el ordenador y encontró el que contenía el pasillo correcto. Lo adelantó hasta el momento correcto y amplió la imagen, sonrojándose al verse empujando al detective contra la pared. Disminuyó la velocidad y observó cómo los ojos de Shinichi se agrandaban y luego se entrecerraban justo antes de que su cabeza se separara de la pared a 1 centímetro de distancia. Relajó las manos, permitiendo que el ladrón escapara, y Kaito se dio cuenta de algo aterrador. ¿Y si el detective creía que solo lo hacía para escapar? Pero Shinichi le había devuelto el beso, así que Kaito aún tenía una pequeña oportunidad de corregirlo. El mago corrió a la habitación secreta, se puso rápidamente su traje blanco, se disfrazó y se dirigió a casa del detective para asegurarse de que no se lo tomara a mal, lo cual debía asumir que había sido Shinichi, dado que había huido sin pensar en las consecuencias. Shinichi suspiró mientras dejaba el plato con la tarta de limón terminada en el fregadero, pensando que podría ocuparse de ella por la mañana. Estaba confundido, y no podía decidir si Kaito solo lo había besado para escapar o porque le gustaba, aunque había visto sus pupilas dilatarse, así que tal vez fueran ambas cosas. «¿Me devolviste el beso?», dijo una voz tranquila a sus espaldas y Shinichi se tensó. No podía decirle nada a Kid, todavía no, primero necesitaba hacerse amigo de Kaito y luego confesarle sus sentimientos si había la más mínima posibilidad de que el ladrón lo aceptara. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Shinichi con cautela, tan silencioso como el ladrón. «Acabo de llegar, pero me devolviste el beso». No lo creí cuando lo sentí, pero cuando vi las grabaciones de seguridad del atraco no había duda. «Me devolviste el beso».
Debo confesar que descubrir de quién te habías enamorado fue un enigma, pero nunca me lo planteé después de que te rieras de la idea cuando estabas borracho. Nunca pensé que te reíste porque creías que yo era tan Teian. Kaito mantuvo la voz tranquila y serena, pero por dentro su corazón latía con fuerza. ¿Sientes algo por mí? Temía la respuesta. El detective podría decir que sí solo para fastidiarlo, pero podría decir que no incluso si lo amara. Shinichi se mordió el labio. Quería decir sí, te amo, pero Kaito podría estar disgustado con él. No es que realmente pensara eso, pero aún así le tenía miedo, y no podía decir no ya que su cuerpo estaría gritando sí y el ladrón podría escuchar la mentira. Kaito frunció el ceño al ver la espalda que lo miraba. El detective guardó silencio y no respondió, y sintió como una pequeña llama de esperanza se encendía. Ahora realmente necesitaba saber la respuesta, la verdadera. Tragó saliva con nerviosismo. Cualquier cosa que hiciera se podía explicar por ser un niño y buscar qué botones presionar para irritar a la gente. Asintió para sí mismo. Lo haría, le daría una oportunidad al gran detective del este. Shinichi Hadaoui bajó la cabeza bruscamente. Unos brazos cubiertos de un blanco inmaculado lo rodearon por la cintura, sujetándolo. Sentía el cuerpo firme de Kid apretado contra su espalda, desde la pelvis hasta el estómago y el pecho. ¿Te gusto? Susurró una voz seductora junto a su oído, y Shinichi sintió cómo se le calentaban las mejillas. Se negó a responder, sabiendo que su voz no se mantendría firme después de eso, sobre todo si estaba a punto de mentir. En cambio, apartó la mirada del ladrón para disimular su rubor. Kaito observó con interés cómo las mejillas del detective se sonrojaban y cómo inclinaba la cabeza, exponiendo su atractivo cuello y haciéndolo completamente vulnerable a un ataque. Vitoreó por dentro, mientras una extraña sensación de pánico, preocupación, alegría y excitación le retorcía el estómago. Observó el cuello expuesto y rodeó con más fuerza la cintura de Shinichi mientras dejaba que su lengua lo recorriera lenta y tortuosamente, recibiendo un jadeo y un apretón en el brazo cuando su víctima lo agarró. Con un brazo, Kaito comenzó a acariciar lentamente la parte superior del cuerpo del detective mientras lo sujetaba con más firmeza por la cintura, disfrutando de cómo sentía cómo el pecho de Shinichi se expandía al respirar. El ladrón hundió la nariz en el sedoso cabello mientras su lengua llegaba detrás de la oreja y respiró hondo, adormeciendo sus sentidos con el cálido y reconfortante aroma de Shinichi, y se dio cuenta de que no podría parar. Continuó acariciando el cuello del detective con su lengua y sus labios, sintiendo el pulso acelerado justo debajo de la piel y escuchando la respiración ahora más pesada. Shinichi puso los ojos en blanco. Le encantaba el trato del ladrón y quería más, pero cuando unos dientes rozaron accidentalmente su cuello extremadamente sensible, se tensó mientras su respiración se entrecortaba y no podía detenerse. En una neblina de lujuria, el detective se giró para encarar a Kaito y sus ojos se encontraron. Mientras dejaba que sus dedos rozaran la barbilla del ladrón, notó que Kaito tenía un hermoso carmesí extendiéndose por su rostro y no parecía importarle un beso. No es que Shinichi lo hubiera notado a menos que su amor hubiera estado luchando contra él, así que cerró la pequeña distancia entre ellos y sus labios se encontraron de nuevo. Los brazos del ladrón lo rodearon el cuello y atrajo a Kaito más cerca por la cintura mientras sus labios se movían sobre los del mago, pero no fue suficiente. Necesitaba más. La lengua de Shinichi no rogó por entrar ni la pidió. Simplemente se coló separando sus labios, y a Kaito no le importó. Se abrió felizmente para aceptar al intruso, saboreando la tarta de limón y sintiendo un placer ardiente brillar a través de él mientras sus lenguas giraban una alrededor de la otra en una competencia acalorada, probándose mutuamente y escuchando los silenciosos murmullos de deleite del otro mientras empujaban sus cuerpos juntos. Las manos de Shinichi encontraron su camino bajo su ropa y exploraron cada centímetro de su espalda haciendo que Kaito sintiera como si estuviera en llamas. Necesitaba más. Kaito no se dio cuenta cuando Shinichi miró la pared detrás de él y lo empujó hacia ella, estaba demasiado absorto aferrándose desesperadamente a la espalda del detective y satisfaciendo el inmenso anhelo que brotaba de su interior acercándose lo más posible al otro. Shinichi llevó las manos al estómago al llegar a la pared y presionó al ladrón contra ella con todo su cuerpo. Kaito se separó del beso y jadeó mientras apoyaba la cabeza en la pared, haciendo que su sombrero le cayera sobre los ojos, gimiendo al sentir oleadas de calor cada vez mayores que lo recorrían con cada roce del detective. Kaito jadeó mientras su amado masajeaba con satisfacción su pecho con manos exploradoras y su cuello con labios hambrientos.
Shinichi ni siquiera podía contener un pensamiento coherente mientras el ladrón seguía gimiendo en voz baja y él comenzó a quitarse la molesta atadura que le apretaba el cuello, sintiendo que aún no era suficiente. Shinichi, gimió Kaito con desenfreno al sentir el bulto en los pantalones del detective presionando contra su propia erección, provocando una oleada de placer que lo recorrió. Más, jadeó al sentir a Shinichi zumbando y mordisqueando su lóbulo. Lo sujetaba con fuerza, pero lo soltó ligeramente para que sus manos pudieran descender, encontrando su camino hacia el trasero del detective y atrayendo su pelvis contra la suya, haciendo que el mundo entero se desvaneciera en placer mientras ambos gemían. Niño, gimió Shinichi y redobló su ferocidad al acceder al hombro del ladrón, decidido a dejar una marca en su amor, pero presentía que algo andaba mal. El ladrón se había tensado y había dejado de respirar. Kaito se quedó paralizado al oír el nombre y, de repente, todo le salió mal. Cada roce, cada beso, estaba mal. Tenía sentido. El detective estaba enamorado de la brillantemente maestra Kaito Uki, no del solitario, celoso y poco brillante Kuroba Kaito, el bromista del Instituto Ekoda. Ambos eran muy parecidos, pero no exactamente iguales. Él lo sabía, pero se había lanzado a la idea de abrazar al detective aunque solo fuera una vez. Necesitaba pensarlo bien para saber cómo hacerlo completamente suyo, para que supiera que Kaito Ukid era infantil, celoso, brusco y extremadamente posesivo. Menos mal que Shinichi lo había besado. Demostraba que estaba dispuesto a mirar más allá de la simple relación detective-ladrón y considerar una relación real, pero necesitaba alejarse de la tentación para poder pensar. Lo siento, susurró, haciendo que el corazón de Shinichi se detuviera. Se quedó paralizado y cerró los ojos mientras se apartaba para apoyarse en la pared en lugar del ladrón. No podía creer lo que oía. Solo podía significar una cosa. El ladrón lo había engañado, había jugado con sus sentimientos y había disfrutado del juego, pero se dio cuenta de que no debería haberlo hecho. ¿De verdad había sido tan malo para descubrir qué clase de persona era Kaito? El amor, sin duda, era ciego. Ni siquiera me conoces, susurró Kaito, lo que hizo que Shinichi se relajara y sonriera aliviado. ¿Eso era todo? ¿Eso era lo que pasaba? Entonces ten una cita conmigo, se obligó a decir el detective, nervioso, sabiendo que el ladrón huiría. Pero cuando levantó la vista, y donde esperaba ver a alguien, solo había una pared. Miró a su alrededor. Kaito se había ido y estaba completamente solo. El único rastro del ladrón era una cortina ligeramente movida que indicaba que había salido por la ventana. Shinichi suspiró, apoyó la espalda en la pared y se dejó caer al suelo. Miró la corbata roja que había olvidado y la recogió con una sonrisa. Eso podría haber ido mejor, suspiró Shinichi y acarició la sedosa tela. Sí, se escapó, ¿será que besas tan mal? Intentó bromear Pandora, percibiendo el mal humor de su anfitrión. Volverá, pensó Shinichi esperanzado, sujetando la corbata contra su pecho desnudo, preguntándose cuándo le habría abierto la camisa el ladrón. Sí que lo hará. Pandora sonrió alentadoramente y rió entre dientes. Pareció disfrutar del beso, al menos un rato, pasando por la tienda en pantalones. Invitémoslo a salir en el próximo atraco. Si tienes las agallas. Sí, y luego, cuando llegue el momento, le hablaré de ti. Shinichi le dio un cariñoso beso en la corbata y Pandora sonrió con sorna, divertida por sus travesuras, pero no le dejó saber cuánto temía quedar expuesto a un ladrón que solo quería destruirlo. Al día siguiente, Shinichi estaba aturdido, donde la felicidad y el dolor se enfrentaban en una lucha libre. Sentado junto a su banco, miraba por la ventana con irritación, ignorando las preguntas del profesor o simplemente gritando no sé, con voz áspera, sin importarle la pregunta, deseando que lo dejaran en paz. Se había quedado dormido en el suelo de la cocina y estaba de muy mal humor cuando Aibaro lo despertó al venir a pedirle huevos para el desayuno, ya que a Agasa se le habían caído los suyos. Shinichi, preguntó alguien con cuidado, y reconoció la voz de Ran, ¿qué pasa? Shinichi recorrió el aula con la mirada, viendo que estaba vacía, antes de dirigirle una mirada vacía. ¿No has prestado atención en clase?, continuó ella, y él se levantó, pensando si debía pedirle consejo, ya que no sabía qué hacer. Lo siento, murmuró, sintiendo la irritación aún latiendo en sus venas, y tomó su mochila. Tuve una noche muy extraña. Ran frunció el ceño mientras salían del aula y se dirigían al comedor. Y agradecería que me ayudaras a solucionarlo. ¿Qué haces cuando la persona que te gusta te besa, luego te pide perdón y sale corriendo? Preguntó Shinichi lentamente mientras abría su bento que había preparado en la clase de cocina de Rimiko y lo observaba fijamente. Parecía venenoso aunque estaba delicioso.
Había decidido que algo le pasaba por la cabeza, ya que la comida que yo preparaba sabía cada vez mejor mientras que su aspecto era cada vez más repugnante. Era como una extraña escala, donde cuanto más deliciosa parecía, peor se volvía. Ran lo miró atónito mientras Sonoko se sentaba a la mesa y observaba su comida. ¿Es un intento de suicidio?, preguntó cuando él dio un mordisco y se unió a ellos con su propio bento. Que parezca asqueroso no significa que lo sea, mírate. Pareces inocente y agradable, pero es lo contrario de lo que eres en realidad, dijo Shinichi con voz complaciente y le dedicó una sonrisa falsa antes de volver a comer con la misma expresión de fastidio que había tenido todo el día. Oh no, Shinichi-kun, oigo que tienes la regla, por fin te convertiste en mujer. Me alegro mucho por ti, Sonoko lo fulminó con la mirada, pero a él no le importó mientras esperaba la respuesta de Ran. Así que anoche, empezó Ran con una risita, ¿te besaron? ¿Eh? Sonoko lo miró fijamente. ¿Lo besaron? ¿En el atraco? Después del atraco empezó a mentir Shinichi, mirándolos a ambos con enojo, quedé con alguien que me gusta. Me besó, se disculpó y salió corriendo. Le pregunté si podíamos tener una cita, pero se estaba yendo y dudo que me oyera. ¿Qué hago? Llámala. Sonoko sonrió y Shinichi negó con la cabeza. No tengo el número, ve a su casa, sugirió. No sé la dirección. ¿Y sabes su nombre? Preguntó Sonoko enfadada y Shinichi se sonrojó. Solo el nombre, murmuró, disculpándose y sonrojándose. ¿Qué te pasa? Un detective de mierda. ¿Es que no tienes ni idea de estas cosas? La rubia dio un puñetazo en la mesa y Shinichi se estremeció mientras Ran negaba con la cabeza. No tienes remedio, rió su amiga de la infancia, si le gustas, se pondrá en contacto contigo. Sí, espero que tengas razón, murmuró con un suspiro y descubrió que su bento estaba vacío. Shinichi frunció el ceño un momento mientras consideraba preguntar quién le había robado la comida, ya que no se había dado cuenta de que se la había comido toda deprisa. Una gran bola de papel le dio con fuerza en la cabeza y aterrizó en la mesa junto a él con un ruido metálico mientras miraba furioso el comedor, preguntándose a quién querrían que le patearan el trasero, pero no vio a nadie. Shinichi estaba a punto de romperla en pedazos cuando sintió que había algo pesado dentro y la abrió con curiosidad, revelando la esmeralda que Kid había robado la noche anterior. El detective la recogió y frunció el ceño. Kid no tenía por qué tirársela a la cabeza. ¿Es esa la esmeralda que robó mi Kid-sama? Chilló Sonoko al examinarla. Sí, y no puedo creer que me la haya tirado en la cabeza, murmuró Shinichi, mirando el papel que la envolvía. Acepto. Este sábado a las 12 estaré en el Parque Beika. Te encontraré y me tendrás hasta las 24:00, cuando me convierta de nuevo en calabaza. A menos que quieras terminarlo antes. Con cariño. Shinichi empezó a reírse del pequeño corazón con sombrero mientras se guardaba la nota en el bolsillo, aliviado de que el ladrón lo hubiera oído y divertido porque Kaito se había comparado con una calabaza, mientras que él no entendía la analogía. Ran y Sonoko le lanzaron una mirada extraña mientras un ladrón disfrazado levantaba la vista de su bento y sonreía cálidamente, encantado con la reacción de Shinichi ante la nota. ¿Qué te hace tanta gracia? Preguntó Sonoko molesta. Nada, acabo de darme cuenta de que ambos tienen razón. Si les caigo bien, podemos resolver el problema, sonrió el detective, y estuvo mucho más contento durante unos minutos, hasta que se dio cuenta de que no sabía qué esperaba el ladrón de una cita. Shinichi quería que fuera especial, algo poco común, algo romántico, algo que disfrutara y algo mágico. Le tomó 4 días encontrar algo que le pareciera bueno, y con una sola llamada se aseguró de que fueran bienvenidos y de que tuvieran una cita genial. Horneó uno de sus pasteles de chocolate y pensó en ponerle una nota encima para decirle a Kid que no lo probara, pero decidió no hacerlo.